Bueno, y algunos de los momentos que usted va a vivir este fin de semana también tienen que ver con el personaje que les vamos a presentar en el día de hoy. Hoy estamos con Roberto Di Chiara. El nombre a lo mejor a usted no le dice mucho, pero es un personaje que está bien metido detrás de las cámaras de Canal 13, por ejemplo. Es un verdadero Totó, recuerda el personaje de esa película grandiosa que fue Cinema Paradiso. Vamos a hablar con Roberto Di Chiara y cuando él les cuente su historia se va a dar cuenta por qué es un Totó de Cinema Paradiso. ¿Cómo le va, Roberto? Encantado de saludarlo, sobre todo este ameno programa de copas y platos, ¿no es cierto? Y esta posibilidad que siempre me dan los amigos periodistas, los colegas, de poder seguir contando un poco aquellas cosas, como yo digo, de la nostalgia de antaño. Bueno, usted está acostumbrado a que los medios se encarguen de reflejar por lo menos parte de su trayectoria. Digo parte porque en su trayectoria hay un gran archivo de la cinemateca, la radiofonía y fotografías que tienen que ver con la historia del mundo. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata su archivo? Bueno, este es un archivo que lo empecé ya hace 40 años, casi tenía 8 o 9 años. Y lo importante cuando lo comencé era rescatar las cosas que se tiraban, porque siempre se tiró todo, nunca se guardó nada, no hubo mucho respeto ni por la cultura ni por las cosas del pasado. Entonces yo decidí en un momento dado comenzar con un pequeño proyector de 16 milímetros y algunas películas, las de Carlito Chaplin, las del Gordo y el Flaco. Pero en aquel entonces se pasaba mucho cine en los clubes de barrio, en las parroquias, y yo veía que muchas veces los operadores, apurados por terminar las funciones, ¿qué es lo que hacía? Le cortaban pedazos de película para irse más temprano a casa. Películas que no restituían a la copia y que quedaban en el suelo. Y bueno, yo empecé a juntar. Y bueno, cuando yo entré en Clarín allá por 1957, ya tenía cerca de 1500 películas. Ya era una cosa fabulosa. Había en las ópticas, donde uno compraba los anteojos, decía óptica fotocine. Entonces en las ópticas se compraban las películas de 3 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos. Y me fui también acercando a algunas cinematecas familiares o de particulares que van cerrando y rescatando el material. Pero ya en el 60, con mi ingreso en Clarín... Usted, discúlpeme, usted es el fundador de la revista Clarín, ¿es cierto? Sí, indudablemente como pinche, ¿no? Porque en aquel entonces el director fue un hombre sensacional, de quien yo aprendí mucho, se llamó Léon Bouget. Léon Bouget fue durante 40 años director del Hogar, la revista más prestigiosa argentina de editorial Jaime. Pero en el 57, 58, Jaime no empezó a andar bien, el diario El Mundo, su tirada empezó a ser muy corta, y entonces Bouget fue a Clarín, donde yo lo conocí. Él fue el director de la revista, y yo ya, que había pasado 3 años como aspirante a redacción con mi cargo de reportero, fui uno de los hombres que estuvo presente en el nacimiento de Clarín Revista, junto con Ernesto Prat, diagramador, Eros Nicolás Siri, gran historiador y un viejo periodista, en fin, y una cantidad de gente que ya lamentablemente no está y da pena porque eran realmente maestros del periodismo. Roberto, su historia seguramente está acompañada de un montón de personajes, pero quisiera que concretemos con su historia particular. Es decir, usted comenzó, como se ha dicho alguna vez literalmente, juntando recortes de películas de la basura. Ese archivo fue creciendo. Hoy usted se desempeña, le contamos a la gente, es el director del archivo fílmico del noticiero de Canal 13, pero ese material también presta utilidad a una programación muy amplia del canal. Cuéntenos. Sí, primero un agradecimiento a la gente de Canal 13 porque conmigo se ha portado extraordinariamente bien, yo soy exclusivo de Canal 13 y en este momento preparo las notas de las nostalgias, por ejemplo para 360, cuando un artista o un profesional o alguien de la cultura está en el programa, normalmente yo preparo alguna notita de unos 30 años atrás, unos 25 años atrás, mostrando cosas insólitas de ese personaje que normalmente no se acuerda y cuando lo ve, bueno, es una gran emoción. O si no, a través de Telenoche, algunas cosas, por ejemplo, que normalmente el canal no tiene, bueno, el archivo mío es exclusivo del canal,
Y bueno, es así como, por ejemplo, ante la muerte hace pocos días de Sabin, bueno, mostramos un fílmico donde el doctor Sabin visita Buenos Aires y hace importantes declaraciones. Hoy el archivo, porque son 4 archivos, ¿no? El archivo que se refiere al cine tiene aproximadamente 25.000 títulos, está considerado en el mundo el 4º. Ocupa dimensiones bastante amplias, no entra en una casa, sino que son varios los lugares donde está guardado. ¿Y dónde tienen los depósitos, Viquiara? Bueno, hay 2 depósitos en Varela, uno en Quilmes y uno en Chascomús, que no solamente tiene material cinematográfico, sino por ejemplo también tienen el 70% de todos los programas emitidos en la televisión argentina desde los años 1952 a 1980. No están en video, porque en aquel entonces el sistema era videofilm, que en realidad era una película de 16 milímetros. Hoy los grandes programas de la televisión argentina, de los años 55, 60, 65 y 70, existen gracias a que están bajo la faz de una película de 16 milímetros. Pero quizás el archivo más importante sea el de la radiotelefonía y de la radiodifusión. Este archivo, que contiene 34.000 programas y que abarca los años 1933 hasta 1975, es quizás el archivo más grande del mundo, porque el que me sigue a mí está en Estados Unidos y tiene nada más que 15.000 programas. Este tiene 34.000, abarcando todo lo más importante de Argentina, Bonos Triano, a veces me queda, ¿no? Porque son tantos nombres, los Pérez García, todos los programas de Glostora Tango Club, Luis Sandrini, el principio de los programas cómicos de Marrone, Pichuca y yo, El Relámpago, todo lo de Nenés Cascallar, los teleteatros, Carcasco, todo que se consideraba perdido, yo pacientemente durante 40 años, en cilindros, en alambre, en cintas abiertas de papel, en cintas en magnética, he logrado, y en discos bitapones, que es el gran secreto que nadie sabe de la radiodifusión, he guardado y atesorado ese material que hoy yo me gustaría que la gente lo escuchara y yo lo pongo a disposición. Y seguimos hablando con Roberto Viquiara, con quien para poder reflejar parte de la historia que él tiene atesorada tendríamos que dedicarle más de un programa de copas y platos. Viquiara, usted hablaba del archivo que tiene, un archivo tan importante. ¿Dónde, de qué manera uno puede acceder, más allá de lo que podemos ver por televisión, a todo ese material tan interesante y tan rico que usted tiene? Bueno, yo invito a los periodistas, a los investigadores, a los cinefilos y a todos los profesionales que tengan que ver con el mundo de la imagen y del sonido, a concurrir a los estudios de Florencio Varela, a pocas cuadras del cruce de Varela, en la calle El Callao 741, donde los sábados, en un horario aproximadamente entre las 11 y las 13 horas, nosotros ponemos a disposición todo el material. Y dentro de ese material también estará parte del trabajo de un grande de la historia argentina como fue Discépolo, que es lo último que tiene de él. Bueno, nosotros, gracias a Dios, de todo este material, de que solamente hemos visto el 5% de todos los programas de radio, hemos escuchado, perdón, como uno está muy conectado con el cine, la televisión deja de lado, encontramos Mordisquito, quizás uno de los 10 programas más importantes de la radiodifusión, realizados en 1952 en Radio Belgrano. Realiza 37 programas de unos 5 o 6 minutos, microprogramas de 5 a 6 minutos, y realmente dejando de lado toda la bandería política, sino a la cultura, al hombre, al artista. Es una delicia escuchar estos programas que fueron Mordisquito. Usted, que es un recopilador por pasión propia, ¿qué concepto le merece la actitud de las autoridades? ¿Hay una inclinación a la recopilación del material histórico del país o del mundo? No, lamentablemente no. Hace poco tiempo, en el mes de diciembre, hubo una convocatoria en el Archivo Gráfico de la Nación para la recuperación de los medios audiovisuales. Y lamentablemente fueron 2 días, unas jornadas maravillosas, pero en realidad se tiró y se sigue tirando. Montañas de películas, montañas de material en video, montañas de fotos, montañas de grabaciones. Nadie quiere atesorar o guardar este material que es la cultura, es la historia de un país. Y si no somos respetuosos por nuestra cultura y por la historia, ¿de qué nos va?
Viquiara, usted como hombre de la comunicación, seguramente tendrá alguna opinión formada acerca del boom de los últimos tiempos, como son los canales de cable. ¿Qué opinión le merecen? O por lo menos, ¿cuál es el futuro que usted les augura? Bueno, maravilloso, pese a que se empezó al revés, porque tenía que haber empezado primero por cable y después por aire, pero se hicieron una cosa al revés, no acá, en el mundo. Se empezó por aire y después se fue por cable. Yo tuve la suerte de ser uno de los directivos y el director del canal 6 de televisión de Florencio Varela, que fue prácticamente el primer cable que nació en la provincia de Buenos Aires, durante un lazo de aproximadamente 4 años. Y fue una aventura magnífica, que si la tengo que volver a hacer no la hago, ¿no? Pero las perspectivas fueron extraordinarias, inclusive rodeado de mucha gente joven, que eso es muy importante, donde con muchas ganas de trabajar, la televisión por cable logró un montón de barreras que por el aire no se podían haber podido vencer. De modo que usted cree entonces que la imagen tiende a dar prioridad a lo que sucede en el ámbito local. Y claro, usted fíjese que en Estados Unidos prácticamente los canales de aire están desapareciendo. Todo el mundo ve televisión por cable. Es más, las grandes cadenas, y en nuestro país también, ya los grandes canales de televisión tienen sus propios canales de cable, y va a terminar todo en el cable. Además la imagen es más perfecta, no hay interrupción, hay canales que no se podían ver por aire, hoy por intermedio de las antenas comunitarias se ven bien. Además, va a dar grandes sorpresas. Esperemos que llegue la tercera dimensión y el sonido multidimensional, y después me van a contar lo que va a ser la televisión por cable. ¿Viquiara sigue recopilando imágenes? Lamentablemente no, porque pasa lo siguiente, ya no tengo más donde colocar. Aparte, por ejemplo, de lo que se refiere a la radiodifusión, son 2,5 millones de horas, de las cuales nosotros no hemos escuchado, como le dije, un 5%. Y del cine, de las 25.000 películas, solo llevo visto hasta el momento 12.000 o 13.000. Me faltan la mitad. Va a ser imposible porque son como otras 2 millones de horas. Y ni que hablar de los programas de la televisión. Pero atrás mío tengo un equipo muy grande, que es mi señora, mis hijos y mis nietos, que ellos van a seguir adelante con la cosa. Bueno, lo dijo con ganas y con esperanza. Fue Roberto Viquiara, gracias a quien creemos nosotros parte de la historia de nuestro país y del mundo permanece viva. Fue un placer, y más grande será el placer cuando podamos seguir viendo en los canales y en escuchar en nuestras radios parte de toda la programación que él tan cariñosamente ha recogido y conservado. Fue otro personaje. Copas y Platos se destaca también por eso, por mostrarle lugares, pero también por presentarle personajes dignos de ser mostrados.